Bueno, vamos a ver en seguridad 4 el tema de protección estructural. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros, creo que en la primera clase vimos los distintos tipos de protecciones contra incendio que había. Dijimos que la primera era lo que se llamaba protección preventiva o prevención, que era toda la parte de normativa, todo lo que hacía la normativa de la protección contra incendio. Ahí entraba la ley de higiene y seguridad, la 19.587 en el 351, y para grandes almacenamientos entraba la ley 13.660, que es una ley muy antigua, pero muy bien hecha, que comprende todo lo que es almacenamiento y producción de elementos peligrosos. Ahí se contempla el almacenamiento en lugares donde se fabrica o se opera con grandes cantidades de carbón, de combustibles líquidos, de gases, la protección de los muelles, de las centrales eléctricas, de los aeropuertos. Está prácticamente pensada en todo lo que es grandes almacenamientos. Cuando hablamos de grandes almacenamientos, estamos hablando de unos 20.000 litros para arriba. Nosotros vimos que había una parte de detección y alarma, había una protección humana o evacuación, había una protección activa o extinción, y hay una más que yo no la nombré, pero se usa poco, es la protección científica o investigación, consistente en investigar los siniestros y en base a los resultados obtenidos, o sea, las pericias, poder modificar las normas de procedimiento, los sistemas de prevención, los sistemas de extinción, determinar si fue intencional o fue aleatorio, es decir, bueno, las formas de saber científicamente si un incendio, qué pasó en un incendio. Hoy lo que vamos a ver es la protección estructural. Recordemos que la protección estructural consiste básicamente en todo aquello que, producido un incendio, o sea, falló la protección preventiva, y el incendio empezó. La protección estructural es el segundo paso, es todo lo que nosotros hacemos dentro de la estructura del edificio para evitar que ese fuego descontrolado llamado incendio se propague. Esa protección estructural se llama protección pasiva porque está estática y no interviene sino cuando el incendio ocurre. Y lo que trata de evitar, según lo que dice la ley, es que el fuego se propague. El fuego, cuando hablamos de fuego, estamos hablando también de los humos de combustión que pueden matar a las personas, de los gases de combustión, de las chispas y de cualquier otra cosa. O sea, que el incendio quede circunscripto a la zona exclusivamente donde se generó, para que no se pierdan más vidas y más bienes. Las otras protecciones, que es la protección preventiva, repito, es la de la parte legislativa, la parte de legislación, y la protección activa o extinción hacia la extinción del fuego. Comprende todo lo que puede hacer, instalaciones fijas, matafuegos, formación de la gente en las brigadas, líneas de manguera, autobombas. Ahí hay una protección pública, que serían los bomberos, y hay una protección privada, que es la protección contra incendio, con equipamiento y con instalaciones que se hace dentro de la planta o del edificio o de lo que estemos protegiendo. Dentro de la protección preventiva es muy importante saber qué es lo que pasa con el fuego. Hay una tipología de un incendio confinado, o sea, cómo se generaría o cómo se desarrollaría un incendio en condiciones ideales, en condiciones reales, es un poco difícil saberlo porque puede tener un montón de situaciones diferentes, pero ya el otro día vimos en una curva cómo se desarrolla un fuego. Se va calentando hasta que se genera lo que se llama flashover, que es el encendido, es decir, cuando se prende fuego. Y ahí aumenta la temperatura y llega a temperaturas del orden de los 900 grados, por ejemplo, en un edificio, en una oficina, en una casa. Y la curva de fuego va a seguir hasta que todo esté prendido y luego se va a ir extinguiendo porque se va acabando el combustible. Se calcula que en unos 120 minutos, 2 horas, todo lo que estaba en condiciones de quemarse, si no hubo ninguna intervención, se quemó. O sea, está
prendido fuego todo, y luego se va a ir quemando y el fuego va a seguir bajando la temperatura hasta que en un determinado momento se extinga solo porque, bueno, se acabó el combustible. Hay una curva, que es la curva de desarrollo de un fuego normalizada, que es esta curva roja que vemos acá, que se llama curva ISO, que me mostraría un incendio, cómo se desarrolla un incendio de un combustible líquido, por ejemplo. O sea, se prende y se sigue prendido y se va a prender, y va a seguir prendido hasta que se acabe el combustible. Aquí a los 120 minutos, te lo dice muy clarito la curva, se terminan de arder todos los materiales combustibles y todo lo que estaba prendido se quemó. Esta curva es importante como para que ustedes vean cómo sube rápidamente la temperatura. Fíjense que estamos hablando de que en prácticamente un par de minutos llega a 200, 400, 600, 800 y hasta 1000 grados. Esa temperatura es importante tenerla en cuenta porque va a ir prendiendo todas las otras cosas que no estaban prendidas. Cuando yo tengo un fuego en un espacio cerrado, hay una propagación, hay un desarrollo del fuego que se llama propagación horizontal, o sea, de abajo hacia arriba. ¿Y cómo es que se produce? Primero se produce el principio de incendio, que sería este caso. El fuego toma temperatura, los gases calientes y los humos de combustión van hacia arriba, luego esos mismos gases emiten calor hacia abajo, la temperatura ambiente puede llegar a unos 700 grados, ahí se produce el flashover, es decir, el encendido de todo lo que se recalentó y fue destilando pirolíticamente sus vapores. Luego todo lo que estaba prendido se va a seguir prendiendo hasta que todo se consuma, y lo que va a producirse es que no hay más oxígeno, o sea, como no entra más oxígeno a la zona de combustión, el fuego permanece como fuego latente. Nosotros le habíamos llamado fuego glowing, creo que lo recordarán, es cuando todavía hay brasa, pero la temperatura está en 600 grados, no hay llama. Aquí el peligro es que si se produce una entrada intempestiva de aire, todo el monóxido de carbono que está acumulado en este lugar se va a prender de golpe, produciendo una explosión que se llama backdraft, o explosión de humo. Después, cuando tengamos tiempo, vamos a ver alguna película al respecto, pero es una situación peligrosísima, especialmente para los cuerpos de bomberos, porque cuando entran, si rompen o abren de golpe una puerta y entra oxígeno, se produce una tremenda explosión con una salida de llama. ¿Qué es lo que se quemó ahí? El monóxido de carbono, que es un gas inflamable. ¿Por qué no está prendido? Porque no tiene oxígeno suficiente. Si abro una puerta o una ventana, rompo un vidrio, se produce una entrada violenta de aire, entra oxígeno, tengo temperatura, una temperatura que puede estar por encima de los 600 grados, o sea, que de aquel triángulo de fuego yo tengo el calor, que son los 600 grados, el combustible, que es el monóxido de carbono, y lo único que me falta es oxígeno suficiente como para prenderse. La apertura de una puerta, de una ventana, de una abertura que permita la entrada de aire, hace que todo eso se cierre, ese triángulo del fuego, y se produzca un encendido instantáneo y una explosión. También es importante decir que en este momento, cuando se produce el desarrollo de un incendio con una propagación vertical, es decir, de abajo hacia arriba, horizontal, de costado, como en este caso, lo que se va a generar es una gran cantidad de humo, que es en general lo que mata a la gente. Raramente el fuego mata a la gente porque la gente trata de huir rápidamente del fuego, pero al aspirar los humos de combustión y los gases de combustión, la gente se intoxica, se desmaya, y luego lo que hace el fuego es quemar cadáveres. Otra cosa distinta es la propagación vertical. Normalmente la propagación vertical se produce evidentemente en lugares que tienen más de una planta, y comenzando en un determinado piso puede pasar a través de varias partes. Por ejemplo, en una fachada convencional de ladrillo, el fuego toma temperatura, sale y va quemando hacia arriba. Si esa fachada es totalmente de vidrio y ese vidrio no es blindado, puede pasar entre los huecos que hay entre el vidrio y la losa. Aquí se ve en esta figura cómo el fuego se va desparramando hacia arriba y hace una propagación vertical. En una fachada ventilada, que es la que tienen ventanas, puede producirse directamente a través de las ventanas porque los vidrios estallan y se va subiendo el fuego y va hacia arriba.
y en una fachada que tenga un revestimiento o un aislamiento combustible, se propaga directamente a través de esa aislación. Hay un antecedente en Inglaterra de un edificio de unos 12 pisos que teóricamente tenía hecha la protección contra incendio con elementos no inflamables y resultó un fiasco. Esos elementos eran inflamables, el fuego se propagó a lo largo de la pared externa hacia arriba rápidamente y murieron unas 160 personas, en su mayoría inmigrantes. Esto pasó aproximadamente hace unos 4 años. La propagación horizontal se puede producir de varias maneras. En los edificios o en las oficinas hay una posibilidad de que se produzca esa propagación a través de los dampers y de los conductos donde se lleva el aire acondicionado. Es decir, el fuego se produce aquí, el humo y los gases calientes van hacia arriba, entran por los conductos de ventilación y salen en las otras oficinas propagando el fuego. Una de las formas de prevención y de protección estructural es poner dentro de estos conductos unas puertas trampa, que se llaman dampers, que son sencillamente unas puertas con bisagra, y tienen un fusible. Cuando ese fusible se calienta a más de 60 grados, se corta, y el damper cae y cierra el paso de aire. Ahí hay dos fenómenos. Uno es el movimiento de los gases calientes, de los vapores, de los humos de combustión, y además está el riesgo de que si sigue funcionando el sistema de aire acondicionado, sigue inyectando aire y tomando humos y gases calientes. Por lo tanto, se propaga no solamente al piso, sino que se puede propagar hacia los otros pisos, con lo cual el incendio rápidamente toma velocidad y es muy difícil de interrumpir. En los sistemas más modernos hay sistemas de interrupción de estos flujos de gases calientes y de vapores y de humos, y entonces el incendio queda circunscripto al lugar donde se produjo. Más allá de eso, en este lugar puede haber detectores de incendios, sistemas automáticos de extinción, hay un montón de cosas, pero esto es lo que se llama propagación horizontal, y es lo que se produce cuando un fuego se propaga en un edificio. Uno de los problemas que tenemos con el fuego es que al subir muy rápido la temperatura, y recordemos esa curva ISO que vimos recién de un fuego ideal, a los 5 minutos aproximadamente de comenzar un incendio, la temperatura está llegando a unos 538, 540 grados aproximadamente, a veces más según el combustible que haya dentro. El problema es que el acero a esa temperatura pierde totalmente sus propiedades, es decir, por encima de los 270 grados, aproximadamente de 300 grados, el acero ya no tiene la resistencia que tenía antes. Y entonces, si nosotros tenemos una estructura de acero, como es la que se usa en un tinglado, en un parabólico, en los edificios como se construyen en Estados Unidos, por ejemplo, cosas por el estilo, esas vigas de acero y esas columnas de acero pierden totalmente la resistencia y el edificio colapsa, es decir, se viene abajo. ¿Por qué? Porque sencillamente se doblan y ya no sostienen ningún tipo de resistencia. Eso pasa cuando la masa de aire caliente tiene una propagación vertical a través, por ejemplo, de las escaleras. En los edificios viejos no hay una contención de los humos, por lo tanto, si yo tengo un incendio, el vano de la escalera, el hueco de la escalera me va a hacer de chimenea. Los gases calientes, los humos y el calor tienden a subir porque hacen un efecto chimenea, el aire caliente es mucho más liviano y tiende a subir, y entonces el fuego se propaga hacia arriba con una propagación vertical. La normativa moderna dice que las cajas de escaleras tienen que estar aisladas a través de una caja de hormigón, tiene que tener puertas contra incendio, que son puertas que se cierran automáticamente, que muchas veces la vemos como puerta de salida de emergencia o cosas por el estilo, que permiten que se salga del lugar y se baje por las escaleras sin que esas escaleras estén llenas de humo. Además, una de las cosas que pide la normativa es que esa caja de escalera tenga una sobrepresión. ¿Qué significa? Que hay aire que está presurizando esa escalera en unos gramos aproximadamente, una pequeña cantidad,
pero que evita que el humo entre a la caja de escaleras y que la gente pueda evacuar el edificio rápidamente y sin riesgo. ¿Por qué? Porque esa caja de escalera, al tener una sobrepresión interna, no se llena de humo y no se llena de los gases de combustión. Esos sistemas están normalmente presurizados a través de una bomba de aire, de un ventilador, que lo que hace es inyectar aire fresco en cada piso y mantiene una presión positiva. Estas puertas, para que ese aire se mantenga y no se fugue, se llaman puertas, tienen un sistema de doble contacto, es decir, que no solamente cierran como una puerta común, sino que tienen un contacto doble en el marco que evita que el humo pase por allí porque hay sobrepresión. Ese doble contacto hace lo que se llama un cierre laberíntico, que es que el humo, para poder pasar, tendría que dar varias vueltas y eso no sucede. Vamos a cortar acá y vamos a seguir con la segunda parte de esta reunión.